Era una noche fría en Madrid, con la lluvia golpeando los cristales de un apartamento silencioso. Sofía Morales pensaba, todo se ha roto, hasta mi reflejo me traiciona. La ciudad parecía respirar con su dolor, como si compartiera cada lágrima. El eco del teléfono sonó, cortando el silencio como un cuchillo. Sofía contestó con voz temblorosa, y la noticia desgarradora la dejó sin aire. El banco había confirmado que Javier Ortega había vaciado las cuentas conjuntas, traicionándolas sin piedad. Contó. Sofía murmuró, ¿cómo pudo hacerme esto alguien a quien lo di todo? Las paredes parecían cerrarse sobre ella, y cada recuerdo compartido ardía en su memoria como un fuego cruel. Desde la ventana, las luces de la calle parecían más lejanas que nunca, difuminadas entre la lluvia y sus lágrimas. En ese instante, comprendió que su vida se partía en dos: el antes de la traición y lo que debía afrontar ahora. La mañana llegó sin misericordia. El sol entraba débil por las persianas torcidas, mientras Sofía Morales apenas podía levantarse de la cama. Pues, su cuerpo estaba presente, pero su mente vagaba en un abismo. Recordaba cada gesto de Javier Ortega, cada promesa rota. La traición pesaba más que el cansancio. Sofía pensaba, ¿cómo se puede volver a confiar cuando lo han destruido todo? Se obligó a levantarse, caminando hacia el espejo del baño. Allí, su rostro parecía ajeno, marcado por lágrimas secas y ojeras profundas. Tocó el vidrio como si quisiera atravesarlo, como si la mujer reflejada no fuera ella. La vida la empujaba a seguir, pero el dolor la anclaba. No piestalo mal nel ya las contó. La intensidad es el gorileone. La anclaba. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Laura Fernández, la amiga más cercana de Sofía Morales. La voz de Laura traía un calor que contrastaba con la frialdad que llenaba el apartamento. Laura dijo, Sofía, no dejes que él te destruya, tú eres más fuerte que esto. Sofía cerró los ojos, respirando hondo. Quería creerlo, pero el peso del vacío era abrumador. La conversación fue breve, pero dejó una chispa de apoyo que Sofía no esperaba. Aún así, la duda persistía. ¿Podría ella reconstruirse cuando todo parecía derrumbarse? Sofía Morales se obligó a salir del apartamento. El aire frío de la mañana le golpeó el rostro, devolviéndole una sensación de realidad. Caminó por la calle empapada, con pasos inseguros, como si cada adoquín pesara toneladas. Miraba los rostros de desconocidos que seguían con sus vidas, y sintió que el mundo había continuado sin ella. Un niño reía en la distancia, recordándole que la vida no se detiene, aunque uno esté roto. Sofía pensó, si el mundo no se detiene, quizás yo tampoco deba hacerlo. Esa noche, de regreso en el apartamento, Sofía Morales abrió un viejo diario escondido en un cajón. Sus páginas guardaban pensamientos olvidados de juventud, llenos de sueños y esperanzas. Mientras leía, lágrimas suaves corrieron por su rostro. Recordó a la Sofía que alguna vez creyó en un futuro brillante. Se dio cuenta de que aunque Javier Ortega le había arrebatado tanto, no podía robarle su esencia. Esa llama aún existía, oculta bajo capas de dolor. Cerró el diario con manos temblorosas, susurrando, todavía queda algo en mí que nadie puede destruir. El amanecer trajo consigo un silencio extraño en el apartamento. Sofía Morales se levantó con los ojos enrojecidos, mirando al techo como si buscara respuestas invisibles. La traición de Javier Ortega aún ardía, pero ahora el vacío se sentía más pesado que la rabia. Sofía caminó lentamente hacia la cocina, encendiendo la cafetera sin entusiasmo. Recordó cómo Javier solía prepararle el café con una sonrisa fingida, y un nudo le apretó la garganta. Laura Fernández llamó de nuevo, insistiendo en verla. Sofía respondió con voz cansada. No estoy lista, Laura, siento que me deshago por dentro. Laura replicó, nadie está listo para volver a empezar, Sofía, pero tú puedes hacerlo. La frase quedó flotando, golpeando con fuerza. Sofía apoyó la frente en la fría ventana, observando cómo la ciudad despertaba sin ella. Una lágrima solitaria recorrió su mejilla, y pensó que quizá era momento de intentar escuchar a alguien más. Más tarde,
Sofía Morales decidió encontrarse con Laura Fernández en una cafetería del centro. Punto 1. El lugar estaba lleno de voces, tazas y el aroma del café recién molido. Laura la esperaba con los brazos abiertos, con esa energía que parecía inquebrantable. Sofía se sentó, evitando el contacto visual. Laura dijo: «Mírame, Sofía, tú no eres la sombra que Javier Ortega quiso dejar». Sofía bajó la mirada, susurrando: «Él destruyó la confianza que me quedaba». Laura tomó su mano y con firmeza añadió: «Eres más que lo que él te robó. No dejes que te defina». Esa chispa de verdad se encendió en la mirada de Sofía. Por primera vez, respiró profundo, sintiendo que no estaba completamente sola. La cafetería, con su ruido constante, se convirtió en un refugio inesperado. De regreso a casa, Sofía Morales encontró un sobre en el buzón. Sus manos temblaron al reconocer la letra de Javier Ortega. Lo abrió con un miedo mezclado con furia. Dentro había una carta corta, con disculpas superficiales y justificaciones vacías. Javier escribía: «Lo hice porque no podía más. Sofía, entiéndelo». Ella gritó en silencio, arrugando el papel. Su rabia se mezcló con tristeza, un cóctel que quemaba por dentro. Sofía pensó: «No necesita mi comprensión, me quitó hasta la dignidad». Lanzó la carta a la mesa y la dejó allí, como un peso muerto que no debía cargar. En ese momento comprendió que cada palabra escrita era una cadena que debía romper. Esa noche, Sofía Morales habló con Laura Fernández por videollamada. Laura estaba en su salón, con el ruido de fondo de su hijo pequeño. Laura dijo: «La vida sigue, Sofía, incluso cuando parece que no podemos». Sofía observó el rostro cansado de su amiga, marcado también por sus propias batallas. Sofía pensó: ella también carga sus heridas, y aún así, me sostiene. Laura añadió: «El dolor no se borra, pero puedes elegir que no te gobierne». Sofía respondió con voz quebrada: «Quiero, pero no sé cómo». Laura sonrió: «Un día a la vez, eso es todo». Esa simple frase se convirtió en un ancla emocional. Sofía sintió que el dolor seguía allí, pero ahora había un faro tenue en la oscuridad. Al día siguiente, Sofía Morales salió a caminar por el Parque del Retiro. Los árboles desnudos de invierno parecían reflejar su propio interior. Caminaba despacio, con pasos que intentaban sostenerla. Escuchó a un anciano cantar suavemente a su nieta, y sintió un nudo en la garganta. La vida aún contenía destellos de ternura, incluso en medio del dolor. Sofía pensó: quizás aún queda algo que valga la pena sostener. Se sentó en un banco, mirando el agua del estanque, dejando que el frío aire le despejara la mente. En ese instante, el mundo pareció darle una tregua. Aunque pequeña, fue la primera semilla de esperanza. La tarde cayó con un aire pesado sobre Madrid. Sofía Morales caminaba por las calles mojadas, sintiendo que cada paso era un recordatorio de la traición de Javier Ortega. En su mente, la duda se mezclaba con el miedo. ¿Cómo podía volver a confiar en alguien si lo había perdido todo? La llamada de Laura Fernández resonaba aún en su memoria, pero la voz de Javier en su carta la seguía atormentando. En una esquina, Sofía vio a una pareja riendo mientras compartían un paraguas, y esa imagen le desgarró. Murmuró para sí misma: «Lo único que me queda es aprender a caminar sola, aunque me rompa por dentro». Sin embargo, el vacío se convirtió en rabia, una rabia que no sabía cómo liberar. El corazón le palpitaba con fuerza, como si buscara una salida al dolor que la consumía. Esa mezcla de emociones la hundía más en su conflicto interno, y la noche parecía volverse interminable. Al llegar al apartamento, Sofía Morales encendió una vela en la mesa del salón. El fuego débil iluminaba las sombras de la habitación. Allí, la soledad era más fuerte que nunca. Recordó cómo Javier Ortega solía llenar el espacio con su presencia, aunque ahora entendía que muchas veces era un silencio disfrazado. Sofía se miró al espejo del pasillo y apenas reconoció sus propios ojos. Dijo en voz baja: «Soy un espectro de lo que fui». Se dejó caer en el sofá, cubriéndose con una manta,
mientras los recuerdos de promesas rotas se mezclaban con el eco de sus propias dudas. En ese instante, comprendió que la verdadera batalla no era contra Javier, sino contra las voces que la hacían creer que no valía nada. El fuego de la vela titilaba, reflejando la fragilidad de su esperanza. Al día siguiente, Sofía Morales aceptó salir con Laura Fernández para dar un paseo por la Plaza Mayor. Las calles estaban llenas de turistas, risas y vida, pero Sofía se sentía ajena a todo. Laura la tomó del brazo y le dijo, «No puedes seguir encerrada en tu dolor, Sofía. Hay un mundo afuera que aún te espera». Sofía respondió con voz baja, «Ese mundo me duele, Laura. Me recuerda lo que ya no tengo». Laura replicó, «Lo que no tienes ya no importa tanto como lo que aún puedes construir». Sofía respiró profundamente, mirando las fachadas iluminadas por el sol, y por un momento sintió que quizás había algo más allá de sus ruinas. Aún así, el peso del pasado la arrastraba, impidiéndole entregarse a la idea de esperanza. Esa misma tarde, de regreso en el apartamento, Sofía Morales encontró un mensaje de voz inesperado de Javier Ortega. Su voz sonaba cansada, rota, casi irreconocible. Decía, «Sé que te fallé, pero no sé vivir con lo que hice». Sofía escuchó el mensaje una y otra vez con el corazón encogido. Parte de ella quería odiarlo, pero otra parte sentía la tentación de perdonar. Sus pensamientos se enredaban en una espiral de contradicciones. Sofía murmuró, «¿Cómo puedo sanar si sigo atada a lo que me destruyó?». Cerró el teléfono con decisión, sabiendo que ese lazo debía romperse, aunque doliera. La lucha interna era feroz, pero también era la única forma de seguir adelante. Esa noche, incapaz de dormir, Sofía Morales salió al balcón. El aire fresco de la ciudad le acariciaba el rostro, y por primera vez en días respiró profundamente. Observó las luces de Madrid como si fueran estrellas terrestres, recordándole que aún existía belleza incluso en medio de la oscuridad. Pensó en Laura Fernández, en las palabras que le repetía, en la fuerza que parecía no agotarse. Sofía dijo en voz baja, «Tal vez no estoy sola del todo, tal vez aún hay un camino». La brisa despejó parte de su tormenta interna. Aunque seguía sintiendo la herida abierta, por un instante percibió que el dolor podría transformarse en algo más. Fue el primer respiro genuino de esperanza desde la traición. Esa mañana, Sofía Morales recibió una llamada inesperada de Carmen Ortega, la hermana menor de Javier Ortega. La voz al otro lado sonaba nerviosa, casi rota. Carmen dijo, «Necesito hablar contigo, Sofía. Hay algo que no sabes». El corazón de Sofía se aceleró. La desconfianza era inmediata, pero la urgencia en la voz de Carmen la obligó a escuchar. En un pequeño café cercano, Carmen confesó entre lágrimas que Javier había estado endeudado desde hacía años, atrapado en un círculo de apuestas y mentiras. Sofía permaneció inmóvil, sintiendo que la verdad era un cuchillo aún más afilado que la traición. Murmuró con la voz quebrada, «¿Todo lo que construimos estaba hecho de engaños?». Carmen asintió, con la culpa reflejada en sus ojos. El mundo de Sofía se volvió a tambalear, pero esta vez, la revelación demostraba que su dolor no era una simple traición, sino una historia de secretos escondidos bajo cada sonrisa compartida. El silencio se apoderó de la mesa, y Sofía Morales sintió que las palabras de Carmen Ortega aún flotaban en el aire como un veneno imposible de ignorar. Carmen agregó con voz quebrada, «No lo justifico, Sofía». Pero Javier Ortega estaba desesperado, no sabía cómo salir. Sofía apretó los dientes, luchando entre la compasión y la rabia. «Él me usó como escudo de su miseria», murmuró. Carmen tomó su mano tímidamente y dijo, «Javier nunca dejó de quererte, aunque lo arruinó todo». Sofía retiró la mano con firmeza. La cafetería siguió con su bullicio, pero para Sofía era como si todo quedara en silencio. La revelación no solo había expuesto a Javier, también había abierto una herida más profunda. El amor que sentía seguía vivo, pero estaba contaminado por la mentira. Esa tarde, de regreso en su apartamento, Sofía Morales revivió cada instante de los últimos meses. Caminaba de un lado a otro del salón, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies.
Tomó la carta de Javier Ortega que había dejado sobre la mesa y la leyó nuevamente. Ahora cada palabra parecía tener otro peso, otro contexto. Sofía gritó al aire: ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué elegir mentirme? La rabia fue tan fuerte que arrugó el papel y lo arrojó contra la pared. Luego se dejó caer en el suelo, cubierta por un mar de recuerdos que ya no sabía si eran reales o inventados. La revelación había cambiado todo: su amor, su dolor y la manera en que debía reconstruirse. Esa noche, Laura Fernández llamó a Sofía Morales y la encontró devastada. Sofía le contó lo revelado por Carmen Ortega, la confesión que había reabierto todas las heridas. Laura escuchó en silencio y después dijo con firmeza: «El dolor no es tu culpa, Sofía. Él tomó esas decisiones, no tú». Sofía sollozó: «Pero todo mi amor fue una mentira, Laura». Laura respondió: «El amor que diste no fue mentira. Fue real y fue tuyo. No permitas que sus errores te roben lo mejor de ti». Esas palabras se clavaron en Sofía como un bálsamo áspero, pero necesario. Supo entonces que la batalla no era contra el recuerdo de Javier, sino contra el veneno que él había dejado en su vida. Al día siguiente, Sofía Morales salió a caminar por el puente de Segovia, bajo un cielo gris que parecía reflejar su tormenta interna. El río fluía con fuerza, como si arrastrara consigo cada secreto revelado. Se detuvo en medio del puente, respirando hondo, y cerró los ojos. Recordó la voz de Carmen Ortega, la carta de Javier Ortega y las palabras firmes de Laura Fernández. Todo se mezclaba como una sinfonía caótica, pero dentro de ese ruido descubrió algo distinto: la posibilidad de dejar ir. Sofía abrió los ojos, miró el horizonte de la ciudad y susurró: «Ya no me pertenece tu sombra, Javier». Fue la primera declaración de libertad, aún tímida, pero firme, como un eco que empezaba a nacer en su interior. El sonido del timbre resonó en el apartamento de Sofía Morales. Cuando abrió la puerta, encontró a Javier Ortega, demacrado y con los ojos rojos de cansancio. Él dijo con voz rota: «Necesito hablar contigo, Sofía, no puedo seguir huyendo». El corazón de Sofía se agitó como un tambor frenético. Por un instante pensó en cerrarle la puerta, pero algo más fuerte la mantuvo quieta. Javier continuó: «Sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero si no lo intento, me consumiré». Sofía lo miró fijamente y respondió: «Tu perdón no devolverá lo que destruiste». El aire estaba cargado de tensión, como si la casa misma se quebrara bajo el peso de esas palabras. Ella sintió que el momento de enfrentarse a sus demonios había llegado. Sofía Morales dejó entrar a Javier Ortega, aunque cada paso de él dentro del apartamento le parecía un intruso en su herida. Ambos se sentaron frente a frente, separados por la mesa como si fuera un muro invisible. Javier dijo con voz temblorosa: «No fue solo por el dinero, Sofía, fue por la vergüenza, por no poder darte la vida que merecías». Ella lo interrumpió: «No tenías que salvarme, Javier, solo tenías que ser honesto». Las lágrimas recorrieron su rostro, pero no eran de amor, eran de una furia contenida que pedía liberación. Él bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada, mientras Sofía comprendía que aquel hombre no era el que había amado, sino la sombra de lo que pudo haber sido. El silencio era insoportable hasta que Sofía Morales se levantó de golpe. Caminó hacia la ventana y miró la ciudad iluminada. «Te entregué mi vida y me devolviste ruinas», gritó, con la voz quebrada. Javier Ortega se levantó también, intentando acercarse. «Sofía, lo hice porque no podía soportar verme fracasar». Ella giró hacia él con furia en los ojos. «No fracasaste por perder dinero, fracasaste por traicionar lo único que importaba: la confianza». Javier dio un paso atrás, como si esas palabras fueran un golpe. Sofía sintió que por primera vez la verdad no la hundía, sino que la liberaba. Javier Ortega cayó de rodillas, con el rostro empapado de lágrimas. «¿Te amé, Sofía, aunque lo destrocé todo?», suplicó. Sofía Morales lo miró desde arriba, sintiendo un torbellino de emociones. Parte de ella quería recordar al hombre que una vez le dio ternura, pero la realidad
le quemaba por dentro. Con voz firme dijo: «El amor, sin verdad, no es amor, es prisión». Javier cubrió su rostro con las manos, derrotado. Sofía comprendió que no estaba allí para salvarlo, sino para salvarse a sí misma. Esa claridad la atravesó como un rayo, iluminando el camino que había estado buscando. El momento culminante llegó cuando Sofía Morales caminó hacia la puerta. La abrió y señaló el umbral. «Te vas, Javier, y conmigo no vuelves a jugar nunca más». Javier Ortega levantó la mirada, roto, incapaz de pronunciar palabra pa. Lentamente se levantó y cruzó la puerta. Sofía cerró detrás de él con un suspiro profundo, dejando que el silencio la envolviera. El corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de haber elegido su dignidad. Miró alrededor del apartamento vacío y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, ese silencio le pertenecía. Era el fin de una batalla y el inicio de otra, la de reconstruirse desde sus propias cenizas. El amanecer entraba por la ventana del dormitorio de Sofía Morales con una luz suave que parecía distinta, menos hostil. Después de cerrar la puerta a Javier Ortega, la noche anterior había llorado hasta quedarse dormida. Esa mañana, en lugar de sentir vacío, percibió un extraño silencio que no la pesaba, sino que la sostenía. Caminó hasta el espejo del baño, se miró detenidamente y susurró: «No soy la misma mujer que se derrumbó hace semanas». Su reflejo mostraba cicatrices invisibles, pero también un destello de fortaleza. Por primera vez en mucho tiempo, su respiración fue profunda, como si se reconciliara con la vida que le quedaba. Más tarde, Sofía Morales llamó a Laura Fernández y la invitó a desayunar en su casa. La mesa se llenó de café caliente y tostadas, pero sobre todo de risas. Laura comentó: «Te ves distinta, Sofía, como si hubieras soltado un peso enorme». Sofía respondió: «No sé si lo solté del todo, pero ya no me aplasta». Laura levantó su taza y añadió: «Eso ya es una victoria». Sofía sonrió, y aunque aún sentía las marcas del dolor, descubrió que la compañía sincera podía sanar más que el tiempo. Ese desayuno no era un simple encuentro, era un símbolo de que la vida podía reconstruirse desde lo cotidiano. Ese mismo día, Sofía Morales decidió salir a caminar sola por el Parque del Retiro. El aire fresco la llenaba de una sensación de libertad. Observó a los corredores, a los niños jugando y a los ancianos sentados en los bancos. Sintió que la vida seguía latiendo a su alrededor y por primera vez en semanas no le molestó ser parte de ese ritmo. Cerró los ojos y se permitió escuchar el murmullo de los árboles, el canto de los pájaros y las voces lejanas. Murmuró: «Todavía hay belleza, aunque duela mirar». Ese pensamiento se clavó en su corazón como una promesa de que aún podía florecer entre las ruinas. Al regresar a casa, Sofía Morales encontró un pequeño paquete en su buzón. Era un regalo de Carmen Ortega, acompañado de una nota que decía: «Sé que no puedo borrar lo que ocurrió, pero deseo que encuentres paz». Dentro había un libro de poemas sobre resiliencia y esperanza. Sofía lo sostuvo entre las manos, sorprendida. Por primera vez no sintió rencor hacia Carmen, sino compasión. Pensó: «El dolor de Javier no debe definir mi historia». Se sentó en el sofá, abrió el libro y leyó en voz baja un verso que hablaba de la fuerza de renacer. Lloró, pero esas lágrimas no eran de derrota, sino de aceptación. Al caer la noche, Sofía Morales salió al balcón con una manta sobre los hombros. Observó las luces de Madrid y respiró profundamente. Recordó las palabras de Laura Fernández, la confesión de Carmen Ortega y su propio grito frente a Javier Ortega. Todo parecía encajar como piezas rotas que formaban un mosaico nuevo. Susurró: «No soy la misma, pero quizás soy más fuerte». El viento movía suavemente su cabello mientras las lágrimas caían, no de tristeza, sino de un alivio inesperado. Ese momento no significaba que todo estuviera resuelto, pero sí que había encontrado un punto de equilibrio. En su interior, una semilla de esperanza comenzaba a germinar. El sol comenzaba a salir sobre Madrid cuando Sofía Morales decidió visitar la tumba de su madre, donde solía acudir en los momentos más oscuros.
Caminó con paso lento, llevando un ramo de flores frescas. El cementerio estaba tranquilo, cubierto por una luz dorada que parecía acariciar cada piedra. Sofía colocó las flores sobre la lápida y susurró: «Madre, sobreviví a la tormenta, aunque me dejó marcada». Se arrodilló un momento, dejando que las lágrimas cayeran sin resistencia. No eran lágrimas de derrota, sino de liberación. Ese diálogo silencioso con su madre se convirtió en un ritual de cierre, un recordatorio de que no estaba sola, incluso en la ausencia. Al salir del cementerio, Sofía Morales encontró a Laura Fernández esperándola en la entrada. Laura la abrazó sin decir palabra. Junto. Ese gesto contenía más que 1000 discursos, compañía, respaldo y fe, en que siempre había un mañana. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de su amiga y murmuró: «Gracias por recordarme quién soy cuando lo olvidé». Laura respondió suavemente: «No lo olvidaste, Sofía, solo estabas demasiado herida para verlo». Ambas caminaron juntas, dejando atrás el lugar con pasos firmes, como si el peso de los días pasados quedara enterrado con las sombras. La amistad se convirtió en la cuerda que sostenía el puente hacia la esperanza. Unos días después, Sofía Morales regresó al Parque del Retiro, esta vez llevando un cuaderno en blanco. Se sentó en un banco y comenzó a escribir. Cada palabra era un acto de valentía, una forma de dar sentido a lo que había vivido. Miraba a las personas pasar y pensaba: quizás mi historia rota y remendada puede ayudar a alguien más. Su pluma se movía con fluidez, como si las heridas se convirtieran en tinta. Ese cuaderno no era un diario de dolor, sino un mapa hacia la reconstrucción. El sol atravesaba las ramas desnudas de los árboles, iluminando las páginas como si el universo aprobara cada línea escrita. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Sofía Morales encendió una vela y dejó el cuaderno sobre la mesa. Miró alrededor del lugar que antes parecía una prisión y ahora se sentía como un refugio. Con voz firme dijo al silencio: «Aquí empieza otra vida, no la que me arrebataron, sino la que decido construir». El eco de sus palabras llenó la habitación como una promesa sellada. Se sirvió una taza de té, y al sostenerla entre sus manos, sintió que la calidez era un reflejo de la paz que comenzaba a germinar en su interior. El pasado ya no dominaba el presente, y el futuro se abría como un horizonte desconocido, pero acogedor. La mañana siguiente, Sofía Morales salió al balcón y respiró profundamente el aire fresco. La ciudad despertaba con su bullicio habitual, pero para ella era distinta. Ya no era un recordatorio de lo perdido, sino un lienzo para lo que vendría. Cerró los ojos y sonrió, dejando que el viento acariciara su rostro. Murmuró: «Ya no vivo en las sombras de Javier Ortega, vivo en mi propia luz». Con esa frase, supo que el ciclo estaba completo. La historia no era de ruina, sino de resurgimiento. Su mirada se fijó en el horizonte, con una mezcla de serenidad y esperanza. Ese momento final se convirtió en su declaración silenciosa de libertad.